Del textocentrismo a la materialidad de la escena. A partir de los años 60 del siglo pasado y especialmente en los últimos 20 años, el teatro paulatinamente se ha quitado de encima el peso de la literatura teatral. La realización escénica ha dejado de considerarse una expresión contingente del drama y el espectáculo ha empezado a identificarse con el eje del arte teatral, destronando a la escritura previa del texto por parte del autor. También la teoría del teatro actual se ha adaptado al cambio cuando ella misma no lo ha impulsado y ha ido desplazando su interés hacia una atención cada vez mayor por el componente performativo del teatro. El caso de la tradición alemana es ejemplar. De una teoría del drama como la de Peter Sondy, publicada en 1956, que analizaba los cambios radicales que se producían en el teatro europeo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, considerándolos desde el punto de vista de la dramaturgia. Se ha llegado algunos decenios después a las teorías de Hans-Thies Lehmann sobre el teatro postdramático y de Erika Fischer sobre la estética de lo performativo. Estas líneas de investigación superan la tradición según la cual el espectáculo sería mera representación del texto para analizar a fondo el complejo lenguaje de la escena. A partir de este punto de vista, la figura del autor se ve invitada a replantearse algunas cuestiones. En primer lugar, una cuestión formal, ya que ahora no será el autor el único a quien le compita la autoridad de la obra, sino que ésta se repartirá entre él, el director y los performers. Sucesivamente y consecuentemente se plantearía un problema de definición. Podría ser impropio considerar el autor del texto teatral a un autor dramático, más bien sería un autor dramatúrgico que no concibe su obra como acabada hasta que ésta se presente materialmente delante del público. El éxito del ensayo de Lehmann sobre el teatro postdramático ha estado acompañado en estos últimos años por un debate paralelo sobre el término postdramático y particularmente alrededor del prefijo post, acusado a menudo de ser simplemente un pretexto para nombrar lo que no se sabe bien cómo nombrar y superar algo que en el imaginario colectivo se habría quedado viejo. Eso, por ejemplo, le ha pasado a aquel post que tantas veces precede la palabra modernidad, pues estará bien precisar desde el comienzo que nuestro post introduce una categoría sistemática más que una categoría histórica. Es verdad que Lehmann reconoce un teatro predramático en la forma de la tragedia griega, un teatro dramático que surge en el Renacimiento y un teatro postdramático que nace a partir de las experiencias de las vanguardias del siglo XX. Pero dichas tipologías no se anulan la una a la otra, no se superan cronológicamente o hegelianamente como tríada dinámica, sino que más bien representan tres enfoques diferentes con respecto al problema de la relación entre escena y texto. De hecho, el teórico alemán sabe perfectamente que el teatro dramático sigue vivo y goza de buena salud, cosa que es evidente en casi la totalidad de las programaciones en nuestras salas. El teatro postdramático no sustituye el dramático, sino que se da como una alternativa a ello. Al mismo tiempo, la categoría de postdramático recupera rasgos de otras formas de teatralidad como la misma tragedia, el uso del coro, por ejemplo, el teatro de la calle, la concepción del teatro de una masa fuera del espacio teatral, el teatro épico, el actor que se dirige directamente al público, por ejemplo, y los actualiza a una propuesta estética innovadora. Para Lehmann, el fin de un teatro centrado en el drama corresponde con el fin del predominio del concepto aristotélico de coherencia orgánica, concepto que se expresa por medio de la fábula en cuanto acto de estructuración coherente del significado, un acto que trae consigo una determinada visión del mundo, de la historia y de la historia. El texto dramático guía la lectura lógica de la realidad. La fábula se desarrolla poco a poco en un recorrido por etapas, planteamiento, nudo y desenlace, y el avance de la acción está pautado por una determinada estrategia de dosificación de la contribución informativa. El receptor recibe estas informaciones, sigue el proceso de desvelamiento de la fábula y aguarda su final. Mientras tanto, va decodificando los signos que encuentra en su camino
camino, atribuyéndoles un significado conforme al desarrollo de la historia. Esto no supone para el receptor ningún problema, ya que la estructuración por etapas, el desvelo de las informaciones, la expectación de un final son operaciones que él ya cumple en la vida real. El binomio fábula-logos es el eje principal de un teatro que concibe el texto como núcleo de un microcosmos unitario y cerrado que está por el mundo. En este microcosmos, las leyes que regulan la percepción de la realidad reciben su justificación lógica y el drama acaba siendo el espejo del mundo. En cambio, en un teatro que no confía más en la fuerza reguladora del texto, el drama descubre sus propias carencias. Nuestro post venía cargado de esta idea: el rechazo al textocentrismo y al dominio del racionalismo, más que el rechazo al texto, lo cual acaba aclarando de una vez por todas la aparente contradicción. En un teatro postdramático puede haber texto e incluso puede estar presente la sombra del drama. De hecho, Lehmann considera postdramático muchos montajes de textos clásicos, por ejemplo, pero lo que no se encontrará será el dominio de la forma dramática, de la representación. Eso nos puede llevar a una ulterior reflexión sobre el cambio que una propuesta teatral de este tipo produce a nivel de recepción y de relación con el público. El texto, que ya no es drama, sino que se propone como material para la escena, deja de ser un conjunto orgánico, un polo de concentración del sentido, y se abre ahora a las múltiples posibilidades interpretativas que el director le atribuirá, montando el material con otros elementos en aquel nuevo conjunto que es el espectáculo. Y a su vez, el director podrá decidir si dejar más o menos abierto el significado del espectáculo a la interpretación del espectador. La idea de que el receptor tenga que ser un elemento activo en el proceso de producción del sentido encuentra sus raíces en aquellas líneas de investigación teóricas que buscaban una superación del texto como obra completa en sí misma, líneas que se constituían alrededor de los estudios sobre la estética de la recepción de la escuela de Constanza, la teoría de la estética de los efectos de Wolfgang o la obra abierta desarrollada por Umberto Eco. Y naturalmente, en una perspectiva más marcadamente teatral, la idea se reconoce heredera directa del teatro épico de Bertolt Brecht. El yo épico brechtiano es un utilizador del drama, y el drama es el objeto del que él se sirve, como una suerte de material ilustrado para que el discurso avance. Bajo este punto de vista, una de las grandes revelaciones del teatro brechtiano fue precisamente la invasión de elementos semánticos, carteles, canciones, videos, que no podían provenir de la situación dramática, sino que actuaban con y sobre ella como elementos formales. La decisión de bautizar a una estética como de lo performativo se fundamenta en la voluntad de investigar la teatralidad en cuanto producto de los actos de los performers, no volcados a representar algo, sino a expresar su propia materialidad. La línea teórica de Fischer procede paralelamente a la de Lehmann en el marco de la oposición entre la presentación y representación. También la propuesta de Fischer se aleja del textocentrismo, esta vez para identificar en la materialidad de la escena y en el gesto del performer el núcleo del discurso sobre la teatralidad. Si con respecto al ámbito textual el proceso de la creación y el de la recepción son totalmente distinguibles, considerando la distancia que transcurre entre los dos momentos, la escritura por parte del autor y la lectura o la visión del espectáculo por parte del receptor. Con respecto al acto performativo, creación y recepción acontecen simultáneamente, sin que haya un intervalo temporal que permita una distinción clara entre las dos etapas. Una definición mínima del teatro, generalmente compartida, afirma que para que haya teatro es suficiente con la presencia simultánea de un actor y un espectador. De este modo, la relación en presencia hace que creación y recepción procedan siempre dependientes el uno al otro. Fischer destaca en varias ocasiones esta interdependencia. La copresencia física de dos individuos implica necesariamente el establecerse de una relación física y de una suerte de intercambio.
En una estética de lo performativo ya no tiene sentido considerar al creador performer como sujeto activo y al espectador receptor como sujeto pasivo. Por el contrario, los dos deberían ser recibidos como una nueva unidad dinámica. La unidad se mantendría por una suerte de flujo energético que se crearía entre el performer y espectador. Este intercambio de energía sería a priori una fuerza con posibilidad de intervenir en el espectáculo según su potencial específico y modificar con la propia intensidad o distinción el curso mismo del acto performativo. Una fuerza que también crea y altera el espacio que performer y espectador comparten. El espacio performativo, a diferencia del espacio escénico, no es un espacio previamente estructurado, sino un espacio percibido como en constante mutación que se realiza justamente a través de la actividad del performer y la del espectador según la colaboración que ambos instauran. El mismo discurso puede aplicarse a la concepción de la temporalidad. El tiempo de la performance no es la representación fenoménica del tiempo ideal de la fábula. Eso equivale a decir que no sigue el desarrollo cronológico de una serie de acontecimientos, ni se estructura de manera que presente un inicio en un punto A y un fin en un punto Z. El tiempo performativo no se da como historia, más bien sería un flujo continuo en constante alteración que se desarrolla, una vez más, gracias a la relación entre el performer y el espectador, y que no puede no tener en cuenta las reacciones de ambos. El tiempo de la fábula era un tiempo ficcional que durante la recepción podía padecer ralentaciones y aceleraciones, ya que su curso siempre depende de qué el autor quiere mostrar y cómo quiere mostrarlo. El tiempo de la performance, en cambio, es el tiempo de la realidad. Sus límites no son el inicio y el final de una historia, sino el inicio y el final de un hecho real. El máximo grado de retroalimentación se alcanzaría cuando el performer consigue involucrar tanto y tan explícitamente al espectador, que éste en respuesta genere verdaderos cambios performativos que provocan a su vez nuevos actos por parte del performer. Esta reacción en cadena, acto del performer, acto del receptor, nuevo acto del performer, puede incidir en el curso del espectáculo al punto que el juego de retroalimentación llega a constituir la esencia misma del acto performativo. En dichas circunstancias, performer y espectador dejan de tener papeles definidos, así como creación y recepción dejan de ser categorías distintas. Quien crea también recibe y a partir de esta recepción crea algo nuevo. Dada la ausencia de distancia entre creación y recepción, surge también la imposibilidad de considerar el espectáculo como un producto hecho y acabado. Lo que acontece entre escena y patio de butacas es más bien un proceso en devenir continuo, algo efímero, que cambia noche tras noche.